griegos usaban moho y algunas plantas que tenían sustancias antibióticas. Y posteriormente fue Louis Pasteur y Robert Koch, descubridor de la tuberculosis, ya descubrieron la antibiosis. Y Alexander Fleming descubre el primer antibiótico, la penicilina. Pues en este momento el provincial, al ver la situación muy enfermo de Juan de la Cruz, le dice que salga del convento y le da a escoger entre dos conventos, el de Úbeda y el de Baeza. El primero de estos estaba mejor y estaba bien mejor provisto y era superior un amigo suyo. En el otro era el padre Francisco, a quien él había reprendido con anterioridad y había corregido. Y a pesar de todo, elige Úbeda. Él también quiere huir de la notoriedad de Úbeda, de la notoriedad de Baeza, donde era muy conocido, pero sobre todo yo creo que su decisión fue salir de su zona de confort. Tengas en cuenta, y según explica el profesor Cencillo en su libro sobre mística, comunicación trascendente, en los místicos se produce la aceptación sin reservas de la adversidad. Lo ven como un procedimiento purgativo para depurar su espíritu, ya que la adulación y el reconocimiento social les aleja de Dios. Tengas en cuenta que los místicos pasan por pruebas terribles para depurar su mente, que les ancla al mundo. Y el mundo, ellos saben, que les puede alejar de Dios. Él escribe en algún poema suyo, en La noche oscura, estando ya en mi casa sosegada. Pues bien, el viaje empeora su salud y acude a Úbeda en último extremo. Y le dice al prior que le dé la celda la peor, la que no utilicen. Él era una persona muy poco dada a los halagos. El superior de Úbeda le trató desde luego inhumanamente, prohibiendo a los frailes que le visiten y cambiando al enfermero que le atendía con cariño y permitiéndole solo comer de la comida que tenían para ellos, sin darle ninguna alimentación especial dada su enfermedad y los posibles alimentos que le regalaban en las visitas que le iban a ver, porque era muy conocido en esa zona, puesto que había pasado allí ya 5 años. Después de 3 meses de sufrimientos muy agudos, le fue amputada parte de una pierna por el proceso necrótico y infeccioso que padeció. Se cuenta que pasaron unos músicos por su celda para, en fin, aliviar un poco el sufrimiento, que era un sufrimiento muy penoso. No se podía levantar y tenía que agarrarse de una cuerda para incorporarse, porque tenía ya úlceras de decúbito por todo el cuerpo, por la mala posición que estaba y el maltrato que tenía como un enfermo muy grave. Y entonces fueron unos músicos a tocar y los despidió diciendo: hijos míos, iros, porque si yo tengo que sufrir, prefiero sufrir todo lo que tengo que sufrir y no aliviarlo. O sea, esto no es un comportamiento masoquista, es simplemente está en la onda de los místicos que abrazan el sufrimiento como una manera de abrazar el paradigma de Jesucristo. Después de 3 meses y de sufrimientos muy agudos, muere el 14 de diciembre de 1591. Al conocerse la muerte en Úbeda, el clero y los fieles acuden en masa a los funerales. Sus restos fueron trasladados al convento de Segovia, que es donde más tiempo había pasado y donde estuvo como prior. Posteriormente, el Papa Clemente X promulgó su beatificación y en 1723 fue canonizado por Benedicto XIII y proclamado en 1926 doctor de la Iglesia Universal por el Papa Pío XI. Pero se extiende una gran nebulosa sobre sus antecedentes familiares. El investigador toledano José Carlos Gómez Menor, un experto sanjuanista que ha indagado en los archivos en busca de estos antecedentes, piensa que su madre, Catalina Álvarez, era quizá una esclava, posiblemente morisca y de padre desconocido.
que quizá también fuera el capitán Juan de Ayala, alcaide de Loja y regidor de Toledo, y que su padre Gonzalo de Yepes no era en realidad de Yepes sino de Torrijos, y que estaba casado con Elvira González, hija de un judío que fue quemado por judaizante. Esto pone de relieve que en la vida de Juan de la Cruz se extienden muchas lagunas pendientes de resolver, ya sea porque no existen datos o porque se eliminaron muchos de ellos para que no quedaran pistas, porque se exageraran con vistas a contribuir en el proceso de canonización para recalcar su vida de santidad. Un capítulo muy importante en la historia fue el secuestro que se produce en Toledo el 2 de diciembre de 1577, apresando a Juan de la Cruz y a su compañero, Germán de San Matías. Los hermanos de su orden, ante el empuje que va adquiriendo la reforma, pasan a la acción directamente y los capturan para aplicar algunas directrices que habían tomado en la orden. A San Juan lo conducen en un penoso viaje de 2 días, ámbulo, a Toledo. Imaginamos las penalidades que tuvo que pasar y el frío que tuvo que pasar durante 2 días. Los documentos nos dicen que llegó a Toledo por la noche y con los ojos tapados para evitar que él supiera dónde lo llevaban y así mermar las condiciones de fuga. Y lo conducen al convento de Nuestra Señora del Carmen de Toledo, hoy desaparecido por la invasión de los franceses. Ya sabes que los franceses esquilmaron España y destruyeron gran parte del patrimonio artístico y religioso de nuestro país. En el convento había 45 frailes, algunos de los cuales ya conocía Juan porque habían coincidido sobre todo en Salamanca y en algún sitio más. Juan llega al convento apresado cuando tiene 35 años y es sometido a un juicio ante las autoridades de su orden. Juan se mantiene firme, le ofrecen un cargo, un priorato y riquezas, una cruz de oro, y si da marcha atrás, y él no quiere rectificar lo que él pensaba que tenía que realizar, que era la reforma teresiana, y devolver a la orden el espíritu primitivo que tenía. Estuvo ya alguna vez en la cárcel, apresado. No era la primera vez que esta costumbre se utilizaba en el siglo XVI ante los religiosos y los miembros de las congregaciones. El compañero que iba con él logró escaparse y cuando se supo que había escapado, aceleraron y aumentaron todavía más las condiciones del secuestro. Meten a Juan de la Cruz en un espacio de 7 metros de largo y 1,60 de ancho, con un metanuco de 3 dedos en lo más alto de la pared. A ello se suma la severidad de la alimentación, pan y agua, con un extra que era alguna sardina, pero debía comerlas de rodillas y delante de los miembros de la comunidad. De los castigos, cabe destacar la conocida disciplina circular. Todos los religiosos, uno por uno, azotaban la espalda con unas varillas. Allí pasaría en soledad la Navidad y también la fiesta del Corpus Christi, con la resonancia que tiene en Toledo. Esta situación pondría a prueba su resistencia física y mental. El neurólogo y psiquiatra alemán Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, afirma que una persona puede aguantar situaciones extremas de deshumanización y de sufrimiento si tiene una razón para vivir, y esta razón tiene su anclaje en una dimensión espiritual. Esto lo experimentó Viktor Frankl en su propia carne, porque tuvo que pasar la penosa experiencia de vivir varias veces en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Esto mismo le sucede a Juan de la Cruz. ¿Cómo pudo aguantar esto? Pertenece a su historia íntima que desconocemos y que supondría adentrarnos e indagar en los mecanismos de motivación y de resiliencia. Ya saben que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas para superar circunstancias muy traumáticas y estresantes. Algo del todo que en cambio, a diferencia de Santa Teresa, que lo contaba y lo explicaba todo en sus libros,
Él nunca escribió nada acerca de sí mismo, era una persona muy austera. El único retrato real que se le conoce es el que han visto al principio, porque no se dejaba retratar. Y un miembro de su orden le retrató un día mientras estaba rezando en la iglesia. La sublimación, como hemos dicho, es el mecanismo que puede que haya ocasionado la resistencia tan fuerte que tuvo este hombre en su vida, porque la verdad pasó unas banalidades tremendas. Como saben, la sublimación es la transformación de los impulsos del individuo en otros distintos y más aceptados y canalizados hacia algo positivo, superior y sobre todo más elevado. Y de esto sí que tenemos constancia en sus poemas. En el momento del encarcelamiento, a los frailes que estaban encarcelados se les asignaba un religioso carcelero que se encargaba de las labores de vigilancia, de llevarles la comida y de acompañarles cada vez que tenían que salir de su prisión, de la celda de prisión. Y Juan de la Cruz tuvo dos carceleros. El primero, cuyo nombre se desconoce, vigiló su cautiverio durante 6 meses y se mostró muy severo con él. El segundo es el carmelita Juan de Santo Matías, que es un joven fraile toledano, nacido en Torrijos, y acaba de llegar del convento de Valladolid. Y con este carcelero cambian completamente las condiciones. Es bondadoso y le proporciona aguja y hilo para coser el hábito, que lo tenía absolutamente destrozado, y le da